Hola a todos, bienvenidos a la presentación de La canción de los sueños rotos de Isabel Fernández Madrid, Isabel Parril para los amigos y redes sociales. Y bueno, tenemos una invitada excepcional que es Laura Tárraga, se va a encargar de dirigir esta presentación y hacerle a eso un montón de preguntas interesantes y geniales. Y bueno, esta es la biología de la que vamos a hablar. Y bueno, os dejo con ellas que son las verdaderas protagonistas. Hola Isa. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Con ganas Un de poco presentar el libro? Estoy nerviosa, es mi primera presentación online, o sea que a ver cómo va. Seguro que sale genial. Yo lo primero que te quiero preguntar es ¿qué significa METSA? Porque lo llamabas en internet Proyecto METSA y Sí, ahora hablamos un poco más de la biología y tal, pero sí que es verdad que lo primero que te quería preguntar es ¿por qué METSA? O lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo bien, es METSA, 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 ¿cómo se pronuncia y por qué? pues no sé si lo dices bien o no, porque yo tampoco sé cómo se dice. Significa bosque en finés. Y vino a raíz de que, claro, cuando empecé a meterme en el mundo literario así de internet, vi la gente que ponía hashtag proyecto, lo que sea. Y a mí esta novela, bueno, especialmente la primera parte, me recordaba mucho como a la estética de un bosque. Entonces busqué bosque en el traductor de Google y puse la palabra más bonita que encontré y se quedó con Metza. Ah, qué curioso, yo me acuerdo que cuando lo leí, luego no sabía que era ese proyecto, ¿no? Y luego vi que lo estaba relacionando con que Proyecto Mecha, estoy con Proyecto Mecha 2 y yo, es el mismo. Claro, es que es una palabra que no me suena a nada, entonces como no, Ya. no sabía con qué identificarlo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más de la novela antes, porque están diciendo la gente aquí. ¿Qué están diciendo estas muchachas de Mecha? Bueno, pues es la biología que nos ha presentado Elena hace un momento, compuesta por El bosque de los niños fantasmas y La canción de los sueños rotos, se llama Biología Mecha, porque en internet Isabel, ¿te digo Isa o Isabel? ¿Cómo quieres que te llame? Isabel Vale, le llama a mi madre cuando se enfada conmigo. vale. Eh, lo llamabais así en redes sociales. Nosotros todos lo conocíamos como Proyecto Mecha. Entonces me parece como también bonito que se haya quedado ese nombre en el nombre de la biología del pack, ¿no? Y lo que encontramos en esta historia son niños con cualidades extraordinarias que están encerrados en un lugar muy turbio y te vas dando cuenta de que los personajes de los cuentos de hadas de toda la vida tienen mucho más peso de lo que pensábamos en un principio. Pero mejor cuéntanos tú mejor de qué va la novela, que así yo no La meto la pata. pregunta más odiada del mundo, sí es. Bueno, pues como ha dicho Laura, El bosque de niños fantasma empieza con esa premisa del protagonista que se llama Axel Rose. Es un adolescente que al tener poderes está encerrado en un sitio donde le fuerzan, digamos, a desarrollarlos. Y digamos que la premisa que subyace toda esta movida de por qué están encerrados, por qué están siendo entrenados, tiene que ver con los cuentos de hadas, aunque revelarlo sería un poco spoiler, porque es como el mayor plot del primer libro. Y básicamente es una novela que trata mucho sobre, creo que la amistad y también lo que nos hace humanos y lo que nos deja de hacer humanos al mismo tiempo. ¿Y cuál fue la chispa que prendió esta idea, la de escribir sobre niños encerrados con poderes especiales o cualidades especiales? Que luego hay bosques, hay cuentos de hadas, hay gente de aquí para allá. Sí, hay muchos personajes, la verdad. Yo no sé en qué embrollo me metí en su momento, pero sí. Pues la idea realmente me vino a raíz de cuando hubo todo el boom de los Juegos del Hambre, Divergente, estas típicas sagas de distopía norteamericanas en su mayoría. Yo era súper fan, era la época de 2014, todo el mundo estaba en el boom así de esas sagas y yo dije, yo también quiero escribir una saga que sea así, pues de los mismos, del mismo estilo, ¿no? Y en ese momento yo era bastante chiquitita, bueno, a ver, chiquitita, tenía 12 años, pero se me quedaba todo esto un poco grande. Entonces tuve así como la chispa de la idea de, vale, quiero que sea un universo en el que estén enfrentados dos bandos por X motivo y el personaje se va a llamar así. Entonces dejé esa idea un poco madurar en mi cabeza y cuando con los años y con mi mayor friquismo por los cuentos de hadas, pues sí, fue creciendo también y dije, ¿y por qué no los mezclo? Y de ahí salió esto. Y a lo largo de la biología vemos que hay como un conflicto, ¿no?, entre humanos y cuentos de hadas, aunque sea un poco spoiler, pero bueno, para contar un poco así en grandes rasgos de qué trata la biología, ¿por qué pensaste en una guerra entre humanos y cuentos de hadas? Buah, realmente me gustaría responder que fue algo súper elaborado en mi cabeza, pero no, o sea, fue lo que me salió.
en ese momento lo que yo quería escribir, porque siempre me han gustado mucho cómo los retellings en su mayoría como que llevan los cuentos de hadas a un plano más adulto. Y yo quería hacer algo así, pero no centrarme solo en un único cuento, sino un poco en todos con los que hemos crecido todos, ¿no? Y entonces me puse a pensar en, claro, dije, los cuentos más típicos, véase Blancanieves, Cenicienta, se están quedando un poco atrás, ¿no? Ahora la gente tira más por Frozen, por Vaiana, y cómo se sentirían un poco a ser traicionados, entre comillas, por haber sido olvidados. Y fue de esas preguntas por lo que dije, pues los voy a enfrentar contra la gente, los humanos, que al fin y al cabo los han olvidado, como ya he dicho. Qué bonito. Qué bonito, pero la verdad que turbio en realidad, ¿no? O sea, Un poco. y hablando de cuentos de hadas, ¿cuál es el que a ti te gustaría visitar? Pues hoy por hoy estoy muy metida en la saga de Acotar y Sarayemas y diría que La Bella y la Bestia, pero de toda la vida yo he sido muy de Peter Pan y de Alicia en el País de las Maravillas. Además, creo que ambos universos son como muy, muy amplios, ¿no? En plan, tanto Nunca Jamás como El País de las Maravillas da opción a muchísimas cosas y yo creo que sería feliz siendo una niña perdida. Y si ahora mismo vas al bosque y te ves que empiezan a salir bichos de la nada, y empiezan a salir personajes extraños, la Reina de Corazones, que si Peter Pan, que si tal, y se enfrentaran contra los humanos porque les han olvidado, ¿quién crees que ganaría hoy en día? ¿Humanos o personajes de cuento? Hoy en día, con lo fastidiado que está el mundo, yo creo que los seres de cuento se aprovecharían y vencerían. Pero en circunstancias sin pandemia mundial de por medio, yo creo que los humanos, porque se ha probado a lo largo de la historia que somos como los seres más destructivos con nosotros mismos y con otras personas, con otros seres vivos. Y yo creo que nos ganaría la maldad en ese aspecto a nuestra especie. ¿Deberían llevar mascarillas cuando cruzarán el portal? Sí, llevad todos mascarilla. A que el coronavirus acabaría con ellos antes que la humanidad. Claro, nadie quiere eso, entonces Nadie. mascarillas, chicos. Yo también, como has dicho, que el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, el de Peter Pan, son muy amplios, darían para 1 millón de historias. ¿Tú te has planteado escribir otra historia en este mundo que has creado, tanta palabra creado, en esta biología? Pues tanto como una secuela, a lo mejor, ¿no? Aunque sí que me he planteado qué pasaría con X personajes que acaban el libro, pues mejor o peor, pero lo acaban, ¿no? Y tengo más ideas sobre precuelas, porque a mí me gustan mucho siempre como los backgrounds familiares de los personajes, o sea, no soy de las personas que cortan a los padres de los protagonistas, sino que me gusta también que tengan su propia historia y desarrollo. Y tengo como ideas, sí que es cierto, para los padres de los protagonistas y de lo que pasaba en su generación, de cómo ellos plantearon ese problema. Pero es un proyecto como muy a largo plazo porque por el momento prefiero centrarme en otras cosas. O sea que en el futuro está la puerta abierta, pero no lo sé. ¿Y cuántos cafés tuviste que tomarte para terminar de escribir las partes más complicadas? Y ahora te preguntaré cuáles son esas partes, así que ve pensándolo. Buah, yo es que soy un caos para escenas de acción. O sea, es lo que peor se me da del mundo. Y, o sea, también cuando a la hora de leerlo, a lo mejor también te pasará a ti, pero yo me pierdo, que si la espada de no sé quién, que si un puñetazo, yo, pero ¿qué está pasando? Y me Sí, gusta, sí. pero me pierdo muchísimo. Y la de escribir es como, no sé hacer una batalla porque yo nunca he ido a una batalla y pues no me puedo basar en lo que yo he vivido en este caso. Entonces, las escenas más de acción, más de huir o atravesar ciertos parajes, como por ejemplo el bosque y demás, fueron las que más me costaron. Y no tengo recuerdos así que diga vividos de sudor y lágrimas, pero estoy segura de que las hubo. Yo es que, sobre todo en ese tipo de escenas, en el de acciones, intento plantearlas de una manera que diga, si a mí me aburren las escenas de acción, entre comillas, tengo que hacerlo de una manera que a mí no me aburrirían. Pero aún así Ya, lo de las patadas y los golpes lo tienes que soltar sí o sí, porque hay que al final es lo que hay, ¿no? En sí. fin. Has dicho que eres un amante, ya a los 12 años eras un amante de los cuentos de hadas y que la obsesión ha ido creciendo con los años. ¿Crees que los cuentos de hadas son importantes en nuestra cultura? Sí, o sea, 100%. Yo creo que todos es como la primera ficción que a lo mejor conocemos por lo general.
Y no sé las demás, pero yo he crecido siempre cantando canciones de Disney, he visto Blancanieves en bucle muchos años de mi vida. Y entonces, además creo que son como las bases que asientan una cultura. El folclore tradicional se puede ver en los griegos y los romanos perfectamente, con la mitología, y a día de hoy seguimos creando historias, seguimos creando cuentos tradicionales que dan forma a lo que pensamos, a lo que creemos y cómo vemos el mundo, en cierto aspecto. Y si tú pudieras crear un cuento de hadas, o puedes, vamos, eres escritora, pero de estos que te recuerden a la infancia, ¿no? Cuando éramos peques, ¿de qué trataría? Es una buena pregunta. Me gustaría crear un cuento de hadas que no se centrase en la realeza, que creo que es algo que se ha explotado mucho en los típicos cuentos de hadas. Y me gustaría centrarme más en una mujer, porque sería una mujer la protagonista, que fuese ordinaria, o sea, del pueblo llano. Y sí, y en vez de a lo mejor pues lo típico de el beso de amor verdadero o conquistar al príncipe o la princesa de turno, a lo mejor una búsqueda más en lo personal y en lo de qué significa crecer para esa persona, porque al final es lo que decía antes, ¿no? Hemos crecido con los cuentos de hadas y me gustaría que se viese en un cuento cómo es crecer también para ese personaje. Uh-huh. Sí, que al final los tiempos cambian, aunque los cuentos de hadas clásicos los lees y los puedes aplicar prácticamente a todos a la actualidad, sí que es verdad que, pues obviamente se quedan un poco desfasados en ciertas cosas como matrimonios concertados y cosas random de estas, Ojo, ¿no? que a mí me gusta leer mucho sobre ese tipo de cosas, ¿eh? De la realeza así Yo típica. soy la fan número 1. O sea, a mí ponme salseo palaciego que allí voy de cabeza, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a lo mejor nos hace falta un poco más de cuento. Para nosotros no tanto como a lo mejor las futuras generaciones. Es más, hace poco yo he visto que tú te mueves también por TikTok, no sé si te habrás encontrado con Sí. este vídeo. Yo me encontré con un padre que se pone a cambiar los cuentos de princesas que tiene por casa y los cambia con fotos en la página, la escanea, la cambia y se la pega después al cuento en plan de... ¡Hala! Y No lo he visto, pero qué guay. hace cosas como los hermanos de Mérida no ayudan, pero quieren galletas. Y al final como que se las da la otra, ¿no? Y es como, no. Mérida les quita las galletas y ellos que ayuden a limpiar si quieren las galletas o cosas así, ¿sabes? Como rompiendo un poco con los roles de género. Y me parece muy guay ese rollo también. Sí, oye, pues es una idea genial. O sea, ¿Verdad que para sí? los niños ahora, absolutamente. ¿Y qué crees que hace mágico a los cuentos de hadas? Estoy muy pesada con los cuentos de hadas, lo siento, creo que estoy más obsesionada yo que tú. No pasa nada, yo soy muy fan, así que hablamos todo lo que quieras sobre cuentos de hadas. Yo creo que está reflexionando sobre esta pregunta y creo que lo más mágico es que nos hacen soñar. O sea, al fin y al cabo la ficción nos lleva a otras realidades, nos permite vivir otras vidas, ver otras culturas, pero creo que el pozo que subyace sobre todo esto es que soñamos con las historias. Y a lo mejor esto, los cuentos de hadas, como son más generalmente más puros, más inocentes, el hecho de que nos hagan soñar, pues eso, con piratas en un cielo o flores que hablan y demás, nos expande la imaginación de algún modo y nos permite soñar con cosas que de otra manera no habríamos imaginado. ¿Y las hadas entran o no? Las hadas. Una obsesión con las hadas ahora mismo, llevo este ¿En año, serio? increíble, sí. Porque, ya te digo, entre acotar, el príncipe cruel, todo va de hadas. Entonces, ¿vas a escribirnos de hadas? En mi novela actual hay hadas, sí. Te iba a preguntar precisamente qué estás escribiendo ahora, pero te iba a preguntar al final, pero ya que estamos, hablamos ahora. ¿Qué estás escribiendo ahora? Entonces, Ahora mismo estoy con Proyecto Descosido, así es como se llama en redes sociales, que es la primera parte de, en principio, una trilogía de High Fantasy. Es un poco más adulta que El Bosque del Fantasma y La Canción de los Sueños Rotos. Y sí, tiene hadas, tiene sirenas y la religión es muy importante. Y además es un tema que apenas he tocado en mis libros y que, digo, es que realmente importa mucho en una civilización, ¿no? La religión. Entonces, es más fantasía, más clásica y tengo muchas ganas de seguir escribiendo porque me está encantando este proceso, la verdad. a mí ya me has ganado con las hadas y con las sirenas, ¿sabes? Es que has tocado los dos puntos. Me dices dragones y ya estoy yo detrás ahí, en plan de, venga, escribe. Dragones de momento no, pero en el futuro es un mundo muy grande.
Sí, ¿no? Puede dar para mucho, me encanta, me encanta. Cada vez estoy más centrada en fantasía, suelo ser más de ciencia ficción, pero es que cuando me dicen estas cosas, como, ay, sí, por favor, quiero más fantasía de este estilo, qué guay. Eh, Te voy a hacer unas preguntas acerca de personajes, ¿vale? Vale. Y la primera es obligada, porque es que tiene que caer en todas las presentaciones del mundo. Uy, que me voy a quedar sorda. Y es casar, matar, besar, Ian, Tatiana y Axel. Es que mira que eres mala, Laura. Yo te quiero, pero mira que eres mala. Pues me hicieron una pregunta similar en la presentación de Madrid, cuando aún no había presentaciones, y la gente casi se me lanza al cuello porque dije que yo mataría a Ian. Pero tiene una explicación, y es que, a ver, yo me casaría con Tatiana porque es una mujer súper fuerte y decidida y es muy Que es la class. reina. Exactamente. Besaría a Axel porque es un personaje que lleva muchísimo tiempo conmigo y desde los 12 años, entonces es como mi hijo, pero yo no puedo matarlo, le tengo mucho cariño. Entonces Ian es el descarte y le tengo que matar, lo siento. ¿Cuánto ha cambiado ese Axel de cuando empezaste con él? Joder, como si estuviera saliendo con él, de verdad, ¿sabes? De cuando empezaste a escribir con él, a escribirle o a pensarle. Pensarle, menudo leísmo y metido. Bueno, ¿me entiendes? A cómo llega el libro. Pues Axel al principio no iba a ser Axel como tal, iban a ser, digamos, dos hermanas gemelas que se llaman Addison y Abby, ambas por A, y por eso luego llamé a Axel también con A, para hacer un poco así de guiño. Y es que una de las hermanas iba a estar como en el bando de los cuentos y la otra en el bando de los humanos. Entonces iba a haber así un poco ese conflicto. Pero al final no me cuadraba con lo que quería hacer con la novela y decidí juntar ambas personalidades en una, que es la que tiene Axel. Así que ha cambiado principalmente de ser dos chicas a un único chico y luego todo el tipo de evolución que ha pasado conmigo antes de escribir la novela a cómo acaba con la canción de los sueños rotos, que yo creo que se ve bastante bien el cambio que pega a lo largo de la biología. Esta pregunta me la estuve haciendo mientras lo leía, el libro, los libros. Bueno, sobre todo el primero. Sería, ¿por qué encierrar a los niños diferentes con las habilidades especiales en lugar de acabar con ellos? Bueno, es una buena pregunta, sí, pero yo creo que como sociedad generalmente en vez de condenar y cortar de raíz lo que nos parece diferente, lo que tenemos miedo y demás, solemos utilizarlo para nuestro propio beneficio, que en este caso era para entrenarlos para que peleasen en una guerra y ayudasen a ganar pues a un bando o a otro. Entonces, y porque si no, no habría libro, Sí, bueno. principalmente. A pesar que vas a seguir, perdona. Ese es el Que... motivo. Ah, vale, entonces no tiene ningún problema. Más allá de Tatiana, que ya nos ha quedado bastante claro que la amas en general, ¿cuál sería tu siguiente personaje favorito? Y por favor, no me digas Axel, porque tienes personajes para aburrir. Dame a alguien para tirar de ahí del hilo. Yo me quedo con Gala. Gala es un Ah. personaje que además a mucha gente le ha gustado y creo que es el que más se parece a mí en cuanto a personalidad porque ambas compartimos muchos gustos y además es una niña como que tiene una estética muy marcado. Entonces me gustan mucho los personajes como que los visualizas claramente lo que les gusta y lo que no. O sea, yo voy por ejemplo de compras y digo, eso se lo pondría a Gala 100% porque es azul y tiene estrellitas. Sí, totalmente. Y se me ha olvidado, esto me pasa por no apuntarlas, ¿ves? Bueno, sí. La idea del internado, del príncipe y toda esa trama secundaria me pareció súper interesante. ¿Cómo se te ocurrió meterla en la historia? Pues realmente con esta novela que es así un batirrujillo, si dices la palabra, bueno, un batiburrillo, eso, de elementos diferentes, como los cuentos de hadas, el internado, la trama más palaciega, fue eso, una mezcla de lo que a mí me gusta leer. O sea, me gusta leer mucho sobre el género Dark Academia, que generalmente sucede en internados y demás, y también sobre movidas palaciegas entre príncipes y princesas. Entonces decidí juntarlo todo en un mismo universo y la verdad es que son casi las partes que más disfruté escribiendo, las del internado de Stardust y también Eric, que es el príncipe de la Ciudadela. Es un personaje que aparece más en la segunda parte, pero que me encantó a la hora de escribir. La ciudadela, ¿por qué tiene monarquía?
porque están atrasados en el tiempo. ¿Y por qué el bosque es el lugar mágico? Porque en un bosque puede pasar de todo, ¿no? O sea, es como lo más prohibido, que te adentras en las profundidades y puedes encontrarte cualquier cosa. Y aquí te encuentras cualquier cosa, literalmente. No sé, es un escenario como más difuso, ¿no? No es como si fuera una ciudad que está delimitada por la zona. En un bosque puede haber de todo. Pues nada, Isa, yo ya te he hecho todas las preguntas que quería hacerte. No sé si quieres añadir tú alguna cosa más del libro, que a lo mejor se me ha podido pasar por alto, que quieras comentar sí o sí. ¿Por qué la gente debe leerse tu libro? Esa es la pregunta final. Ay, soy horrible con la autopromo. Ya, pero es por lo que tenemos que pasar todos, así que venga. Hola, si me estás viendo y quieres leer una historia de fantasía que trate sobre la amistad, en la que haya aventuras y personajes bastante tiernos, aunque también haya personajes muy grises, pues te recomiendo mis libros. Los tengo aquí al lado. Son libros bastante finitos, como se puede apreciar, pero yo creo que están llenos, pues, como he dicho antes, de aventuras y de tramas que te pueden gustar en mayor o menor medida, pero si les das una oportunidad, pues me apoyarías a mí, que soy una autora chiquitita y a lo mejor te gustan mucho. O sea que... Yo voto sí, además añado un plus. Isa tiene una pluma brutal, súper bonita y Ay, súper cuidada, que además es que cuando lo leí dije, no puede ser, porque creo que cuando lo escribiste tenías 16 años o así. el primero 15 y el segundo 16. Por eso yo me acuerdo que, o esa época cuando la leí tú tenías esa edad, no sé, yo me acuerdo que quedé en plan de, no puede ser posible, si esta chica cuando tenga 20 y pico se va a comer el mundo. Así que Ay, si os jo. gustan las plumas cuidadas y bonitas y muy estilosas, os recomiendo que leáis a Isa también. Y Muchas nada, pues gracias, Laura. muchas gracias por la presentación, por invitarme, por dejarme estar aquí y pues espero que te la hayas pasado bien al menos. Mucho. Es un honor, o sea, con lo que te admiro yo, estar aquí hablando contigo. Jo. Qué ¡Mona! Pues nada, yo ya he acabado y que nos dejéis en comentarios del vídeo preguntas para Isa, que seguro que se pasa a contestarlas, y si no, pues las seguís por redes sociales, que además habla de muchas cosas y siempre estamos al tanto ahí de lo que está escribiendo y de con quién escribe.